qué alegría saludarte y darte hoy la bienvenida a este primer programa de Crece. Realmente estoy muy emocionada, muy contenta de que este sueño se hace realidad el día de hoy y se hace realidad junto a ti porque tú eres muy especial. Realmente este sueño nace con el deseo de servir, con el deseo de compartir, con el deseo de dar, con el deseo de ser genuinos. Porque, ¿sabes? Muchas veces no somos genuinos porque tenemos un miedo, tenemos un temor, hay algo como escondido ahí dentro de nosotros, pero cuando somos genuinos, somos más felices, somos más transparentes, somos como somos reales y eso nos vuelve más hermosos y más hermosas. Esta es una revista familiar donde hablaremos de muchos temas y el día de hoy obviamente de un tema exclusivo para la mujer, pero eso no quita que no lo puedan escuchar los hombres, los abuelitos, los papás, quizá algún tío que se encargue también de alguna sobrinita que esté por ahí cerca. ¿Por qué no toda la familia? En el entorno familiar siempre tenemos dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, pues hoy no te quedes con las ganas de que esas inquietudes están ahí guardaditas y no se las voy a decir a nadie porque qué vergüenza. No. Realmente hoy estamos aquí para despejar todas tus dudas. Tú puedes escribirnos desde este momento y me encantaría ya empezar a recibir tus comentarios para saber desde dónde nos estás escuchando. Quiero aprovechar para enviarle un fuerte saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Paraguay, a nuestros amigos que nos escuchan también y nos pueden ver en Colombia, en Estados Unidos, en mi querido México, en mi querido Ecuador, en diferentes lugares, donde quiera que tú nos estés escuchando y viendo, por favor, solo mándanos un mensajito y dinos, estoy aquí en este lugar. Desde este sitio nos estamos conectando, nos estamos enlazando contigo. Y ¿sabes qué? Este programa pues no lo hago yo sola, si bien con más frecuencia me vas a ver a mí, pero no lo hago sola. Siempre nuestra familia es un apoyo muy importante y quiero agradecer primeramente a Dios que nos permite que este sueño de hace muchos años y algún día tendremos un programa para contarte algunas anécdotas y cosas que pasamos detrás de cámara, que pasamos antes de que este programa sucediera muchos años atrás, algunas experiencias, pero esto nos sirve para hoy decirte que los sueños sí se pueden hacer realidad, que si formas un grupo de apoyo, que si oras, que si le pides a Dios por los proyectos y los sueños que tú tienes, obviamente trabajando por eso puedes hacerlos realidad. Y bueno, también quiero agradecer a parte de nuestra familia, porque nuestra familia forma un lazo muy importante para que esto hoy se cumpla, como es a mi esposo, que siempre está muy de cerca conmigo y hoy en la mañana también estaba moviendo cámaras, luces, escenario y todo lo demás. Y también a nuestro productor, que es Darío Jarrín, y junto a su esposa hacen un equipo increíble. Así es que, bueno, si no fuera por ellos, esta transmisión tampoco la podríamos hacer. Así es que muchísimas gracias porque sabes que siempre es importante tener este grupo de apoyo. Este grupo de apoyo porque como yo en estos días conversaba con una amiga, no podemos hacer las cosas solos. Siempre necesitamos la ayuda de gente que sepa, a veces que sepa más que nosotros, de gente que te complemente con lo que tú haces y que juntos podamos hacer este gran equipo para que estos sueños se hagan realidad. Muchas veces el hecho de sentirnos vulnerables a veces nos hace sentir como, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si no puedo con lo otro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si hay problemas técnicos? ¿Y si suceden errores? Bueno, pues es porque somos seres humanos, porque somos genuinos. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor, con la mejor excelencia. Pero claro, a veces pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Como ruidos de los vecinos, tal vez. Yo creo que sí te ha pasado, que a veces estás en un live o estás en una conferencia, ya sea de tu universidad, ya sea de tu trabajo, ya sea de un grupo de amigos, de la iglesia, del lugar donde estás participando y de repente hay un sonido de fondo que es el más típico y el más común, ¿no? O de repente por ahí hay alguien tas con el martillo. Bueno, esas cosas pasan cuando estamos en vivo, pero son cosas que se pueden resolver y son cosas que no nos van a afectar realmente a nuestra
nuestro contenido. Así es que hoy te invito a que desde ya, con nuestro tema de infecciones vaginales, puedas escribirnos aquellas preguntas que muchas veces no te atreves a hacerle a tu ginecólogo, que muchas veces aunque vayas con él o con ella, dices, uy no, pero ¿y luego qué va a pensar de mí? Porque ya me conoce de hace mucho. No te preocupes, hoy vamos a hacer todas las preguntas que quieras para nuestro experto ginecólogo. Así es que yo te invito a que te enlaces junto a nosotros con este tema de infecciones vaginales. Quédate con nosotros. Y hoy es tiempo de poder compartir. Estoy súper contenta de que en esta ocasión tengo un invitado genial. Me encanta que pueda estar el día de hoy con nosotros. Es nuestro primer invitado. Se trata del doctor Darwin Simbaña. Él es ginecólogo obstetra, catedrático universitario, consultor médico. Yo diría que es un experto en mujeres, no sé qué opinas. Siempre que te hago esa presentación, ¿no? Suceden así como varias reacciones y cuando yo las he hecho con él, pues hay una que otra risa por ahí. Gracias por acompañarnos a nuestro primer programa de las infecciones vaginales, porque las infecciones vaginales se dan en más del 75% de nosotras como mujeres. Y si yo te pregunto, ¿qué mujer no ha tenido infecciones vaginales? De seguro que todas levantaríamos la mano y diremos, sí, yo lo he tenido, o no. No son las más frecuentes de las consultas. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Y es felicitarte por el programa que estamos teniendo de un tema tan importante y tan frecuente en la vida de la mujer. Y obviamente, ¿por qué es tan frecuente? Porque obviamente no sabemos la anatomía de la estructura de la vagina, no sabemos qué es lo que pasa ahí y obviamente cuando comenzamos con alguna secreción, con alguna molestia, te traen un montón de dudas, de inquietudes y también yo diría como que de ciertos tabús. Es por eso que no puedes compartir con mucha gente con lo que está pasando ahí, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es que estas infecciones son tan frecuentes en las mujeres en edad reproductiva, en niñas, en mujeres de la tercera edad, porque la cavidad de la vagina tiene diferentes etapas, digamos, que va cambiando y según esto, pues, la mujer tiene más susceptibilidad a ciertas infecciones. Y bueno, en muchas ocasiones, a veces este tema de las infecciones vaginales es como un tema que no se quiere hablar, ¿no? Es un tema un poco cerrado y a propósito de esto, de que es un tema cerrado, yo no quiero que sea tema cerrado y quiero mandar un saludo a los amigos y amigas que ya nos están sintonizando desde diferentes lugares. Un abrazo para nuestros amigos que se encuentran en Ecuador, que ya nos están viendo. También para nuestros amigos como la familia Garza, que dice estamos desde México. Ana Belén Vega está en Ecuador. También Irina Margot, Gisela Zurita, también Carmita Moreira nos están sintonizando. Carlos Garza, que nos sintoniza desde México. También Rosy y Humberto, que nos sintonizan en México. Marisol López en Ecuador. María Elena Vaca también. Un abrazo, querida amiga, en Ecuador. Y de verdad, Gisela Zurita nos dice, de verdad, ¿es un mito? Bueno, ya nos están haciendo las preguntas, ¿no? Ya vamos a contestar algunas de las preguntas, porque muchas veces esto se queda así, realmente como un mito, como algo guardado, como algo que la vagina o la vulva no es parte de todo el cuerpo, ¿no? Y lo hablamos así como en secretito. Por ahí abajo le decimos así, bueno, es un lugar donde tú ya sabes, decimos a veces con las amigas, ¿no? Y no lo hablamos con el tema, con el nombre que le corresponde, como le hablamos a la nariz, a los ojos, a la mano, a las piernas. Yo creo que sigue siendo un tema tabú y te voy a dar el siguiente ejemplo. Entonces, a pesar de que no soy el entrevistador, pero tengo algunas preguntas para que todas nuestras amigas se puedan contestar en casa. E inclusive no difíciles, por favor. Inclusive enviar un mensaje por WhatsApp para que nos digan esto, ¿no? Y por ejemplo, yo una mujer por le el preguntaría... Facebook, porque estamos en el Facebook Yo le preguntaría a una mujer, ¿cuánto mide la vagina? Ya, es lo primero que tiene que ser porque es parte de tu estructura como mujer, es el principal órgano femenino en la mujer. Es como si yo le preguntara a un varón, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide el pene? ¿Sabes por qué? Porque una vez vino un paciente a la consulta y me dijo, doctor, yo vengo porque tengo un micropene. Entonces, micropene, bueno, ¿y qué es eso? No digo, veamos, porque sabes qué es un micropene. Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque primeramente tenemos que saber
la anatomía y saber cuánto mide esa estructura, para saber si es que es normal o es anormal. Sí, entonces con respecto a la y en vagina... este sentido, ¿para qué nos serviría realmente saber cuánto mide? Porque mucha gente tiene, como tú decías, es un tabú, es un mito lo de la vagina. Entonces, si no tenemos una idea clara de qué es la vagina, para qué sirve la vagina, siempre se va a quedar, se queda como un tabú, se queda como algo escondido. Y sobre todo, doctor Simbaña, es porque en muchas ocasiones cuando no sabemos qué es lo que tenemos, es decir, no sabemos cómo funciona nuestro ojo, nuestra nariz, nuestro brazo, pues no sabemos cuáles son los dolores que tenemos, cómo los podemos tratar. Obviamente, en este caso de la parte de la vulva o de la vagina, también es un factor muy importante, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos ni idea. Exactamente. Entonces, al no tener idea, tenemos más miedos, tenemos más sustos y obviamente se queda como escondido, ¿no? Como que es un tema que no se debe topar o no se debe hablar. Ahora, yo te preguntaba esto porque es muy importante. Hay muchas mujeres que todavía piensan que el canal vaginal tiene una comunicación con la boca y que cualquier cosa que te coloques en de la vagina puede seguirse inclusive por la boca. Piensan que no es algo sin fondo. Así como un tubo, ¿no? Exactamente, y no es así. Lo que tenemos que saber es que externamente tenemos una estructura que se llama la vulva. La vulva está formada por los labios mayores y labios menores, ¿sí? Inclusive en esta vulva uno puede encontrar la salida de la uretra, que es un tubito donde la mujer tiene para que pueda desechar los productos de la orina, ¿cierto? Y la vagina en realidad es un canal muscular que mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros y está limitado en la parte del fondo, digamos, en la parte superior de la vagina, lo que uno no puede ver, tenemos el famoso cervix o cuello uterino, es decir, es el inicio del útero. Entonces es una estructura muy limitada, una estructura muscular, como te decía, y muy distendible, ¿no? ¿Por qué distendible? Porque imagínate que de ancho la vagina más o menos tiene unos diámetros de 3 centímetros, son 2 deditos, pero cuando un niño nace por ahí se distiende hasta unos 35, 36 centímetros de diámetro. ¡Qué grande! Y cuando se distiende, obviamente los músculos se lastiman y cuando luego del parto pasan los años en la etapa de la menopausia, la mujer tiene muchas molestias. ¿Cuáles son estas molestias? Que muchas veces puede descender el recto, puede descender la vagina y todo prolapsarse o todo salir a través de la vagina. Entonces, sabiendo esta estructura básica de la vagina, que es un órgano muscular que mide de 8 a 10 centímetros, algo interesante también que debemos saber todas, porque son infrecuentes las infecciones, es porque a nivel de la vagina tenemos un montón de bacterias, tenemos un montón de virus, tenemos parásitos que viven ahí, pero todos viven quietitos, viven como en familia, siempre y cuando tengan un medio que les permita estar estables. Entonces, no sé si tú has escuchado que a nivel de los intestinos hay unos famosos lactobacillus GG. Sí, los he visto anunciados ahí en el yogur. No voy a decir marcas de yogur, pero los he visto ahí. Exacto, inclusive viene, ¿no es cierto? En el yogur dice con lactobacillus GG. Enriquecidos, ¿no? Ajá, ¿y para dónde sirven esos lactobacillus GG? Para la flora intestinal. Perfecto, flora intestinal. Así como hay una flora intestinal, también hay una flora vaginal. Hay una flora y fauna, diría yo. Pero se escucha como que hubieran plantitas, arbolitos, animalitos. No. Animalitos. Nosotros los vamos a llamar microbiota, en un sentido más científico, ¿no es cierto? Microbiota. ¿Por qué? Porque aquí, en verdad, viven un montón de bacterias, te decía, virus, parásitos, que forman parte de un conjunto que le dan cierta estabilidad a la vagina. Pero para que estén estables, hay estos lactobacilos, no son los de D, son los bacilos de D, bacilos de Doderlein. Para que se nos haga más familiar. Están muy complicados ese nombre. Los bacilos de D, ¿no? Pero eso hace que la vagina esté más estable. Estos bacilos provocan acidez en la vagina. Entonces, la vagina estar ácida, todos estos microorganismos viven tranquilos sin causarte enfermedad. A ver, y entonces con eso quiere decir que yo entre más ácidos consuma, por ejemplo, la naranja, el limón, la toronja, todos los ácidos, ¿va a estar mejor? Voy a mantener un equilibrio y voy a hacer que toda la microbiota, ¿no es cierto?, se mantengan estables y sin causarse daño. Ahora, cualquier alteración de esta microbiota vaginal va a causar que las bacterias crezcan más, que los hongos crezcan más y por ende se manifieste con alguna sintomatología que va a tener. Por eso es tan famosa ese remedio, ¿no?, que hemos escuchado mucho, que tomemos ácidos, que tomemos cítricos, que consumamos el cranberry o el jugo de arándanos famoso, o también el de mortiño que se da en otros países de Sudamérica, para contrarrestar esto y para evitar las infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque sabes que la vagina se mantiene estable mediante un pH ácido. Es por eso que los ginecólogos mandamos mucho de lo que tú comentas, ¿no es cierto? Pero además de eso, la vagina tiene un pH, hablando científicamente, entre 3.5 y 4.8, es decir, es ácido.
es como el jugo de limón más o menos. Y cuando se altera esta acidez y se pierde la acidez, tus bacterias comienzan a proliferar más, los hongos comienzan a proliferar más y por ende se manifiestan como infecciones vaginales. Bueno, pues qué mujer no las hemos tenido, pero aquí viene quizá otra de nuestras grandes interrogantes, pero antes de darte yo la pregunta, pues otra de nuestras amigas nos dice también, Gisela, dice, ¿es mito o verdad? ¿El uso de ropa interior influye para que haya infecciones frecuentes? Dice, felicitaciones, gran tema, y nuestros amigos nos siguen saludando desde Píllaro, provincia de Tungurahua. Un fuerte abrazo para ustedes que nos sintonizan, Elvia, Tituaña y tu familia. Y también Carlos dice, soy Araceli, en el Facebook de mi esposo. Quería preguntar hoy al especialista, la menopausia en la vagina presenta un cambio en su aroma, obviamente aún teniendo una buena higiene. También Vero Moreira, desde los Estados Unidos, también nos está sintonizando, así es que muchísimas gracias. Pues en este momento es justo para dar la respuesta a estas preguntas. Entonces, conociendo esto, las preguntas están perfectas porque puedo explicar un montón de cosas. Y la pregunta que hacía Gisela ¿es frecuente que por utilizar interiores de nylon tenga infecciones? Sí. ¿Por qué? Porque cuando una mujer y sobre todo también estos de hilo, ¿no? Que pueden ser muy coquetos, a lo mejor sí, no se te ve la ropa cuando usas un pantalón pegado o algo así, ¿no? Pero ¿qué puede causar? Pero obviamente al ser hecho de un material acrílico, ¿no es cierto?, no permite una buena transpiración a la vagina, y esta falta de transpiración obviamente va a alterar esta microbiota natural y va a hacer que incremente la secreción por bacterias. Entonces, no solamente esta ropa de nylon, el ginecólogo te va a recomendar una ropa de algodón, porque el algodón tiene una mejor respiración y obviamente evitamos el riesgo. Pero te decía, no solamente esta ropa interior, sino que la ropa ajustada igual puede alterar la microflora, la microbiota de la vagina, perder acidez. Y te decía, es algo muy frecuente y es un buen negocio, digo yo, para los ginecólogos, las vacaciones. ¿Y por qué las vacaciones? Porque obviamente la gente se va a la playa, se va a las piscinas, y luego de eso, cuando regresan a sus ciudades, directamente van al ginecólogo. ¿Por qué van al ginecólogo? No es por la playa ni por la piscina. Lo que molesta es que cuando la mujer se va a la playa o a la piscina, a la alberca, permanece mucho tiempo con la ropa mojada. Este exceso de humedad altera la flora vaginal. Es decir, que apenas salimos del agua habría que cambiarnos el traje de baño. Lo ideal sería cambiarse el traje de baño, ponerse ropa seca y te olvides de infusiones vaginales. Wow. Porque ese exceso de humedad igual altera la flora vaginal y por ende es un factor de riesgo para tener secreciones vaginales. Bueno, también tuvimos otra pregunta de una de nuestras amigas desde México que hablaba de la menopausia, ¿no? Y esto que sucede justamente en esa etapa. La vagina presenta un cambio en su aroma, obviamente aún teniendo buena higiene. ¿Y a qué le llamamos buena higiene? Porque yo pienso que a veces vemos personas, yo por ejemplo, huelo todo. Yo digo que tengo olfato de perro porque huelo hasta la esquina. Entonces obviamente cuando tú sientes un aroma, y las mujeres lo sentimos desde ese lugar que no queremos mencionar, entonces decimos, algo está pasando, estoy mal, ya estoy oliendo mal. Sí, no creo que es la única. Obviamente cuando la mujer huele, es la única que huele, no es que sale el olor. Pero muchas veces hay infecciones. Eso es algo que no decimos, ¿no? Las mujeres regularmente, pero aquí ya se confesó en público. Imagínate que hay infecciones tan importantes que cuando van al ginecólogo, uno hace el examen y literalmente huele a pescado podrido. Esa es una de las características por infecciones de bacterias. Y para responder a nuestra amiga que nos describe en esta etapa de la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Araceli, Araceli, no solamente es que hay cambios a nivel del olor de la secreción. Lo que pasa es que la vagina, al ser un canal húmedo, ¿no es cierto? Este canal está, digamos, hidratado por ciertas hormonas, como una hormona es el estrógeno. Pero ¿qué pasa con la mujer en la etapa de la menopausia? El estrógeno desciende, y eso, ¿qué es lo que va a permitir a nivel de la vagina? Que el epitelio de la vagina o los tejidos de la vagina se vuelvan más finos y se estén resecos. Entonces, ¿qué pasa con esta vagina atrófica, se llama? Hace que estemos susceptibles a infecciones vaginales. Entonces, el olor que ella tiene es porque debe haber algo más, es porque la vagina está más susceptible. Entonces, con eso te quiero decir que obviamente hay que mejorar la lubricación de la vagina, la hidratación de las paredes vaginales. ¿Cómo se hace esta lubricación? Obviamente, como es una... Estamos hablando de la etapa de la menopausia, exactamente, ¿verdad? Como hay una etapa de deficiencia de estrógeno, lo ideal sería darle estrógeno.
¿no es cierto?, a nivel tópico, a nivel de la vagina, y vas a ver que se te van a quitar las molestias a nivel vaginal, se va a quitar esa resequedad de la vagina, va a incrementar un poco la lubricación y sobre todo las paredes vaginales ya no van a ser tan secas, sino que van a comenzar a tener un diámetro normal, ¿no? En todo caso hay que visitar al ginecólogo, ¿no? Para que él o ella sean quienes nos recomienden estos estrógenos que a veces también son muy temidos y que eso sería tema para otro live también con nuestros amigos. Por cierto, si nuestros amigos quieren que hablemos de algún tema que a ustedes en este momento les esté importando muchísimo, un tema de su familia, un tema de salud, por favor, pues no duden en hacerlo, en escribirnos con muchísimo gusto. La próxima semana estaremos hablando de ese tema que quizá tuvo más votaciones, de ese tema que a lo mejor tú estabas esperando y de ese tema que tanto quieres del cual hablemos. También dice Marisol López, dice, en cuanto a la frecuencia de infecciones, si son muy seguidas, ¿es alguna alerta o es común? Ella nos escribe desde Manta, Marisol López. También nos está viendo Silvia Serna desde la frontera Estados Unidos-México. Y bueno, pues Vero Moreira, ella nos saluda desde New Jersey y también dice, ¿dónde se consigue el estrógeno para eso? Hablando de la pregunta de la menopausia. ¿Uno va a la farmacia y dice, deme estrógeno para eso o cómo? Sabes que lo ideal sería que tengas una evaluación por el ginecólogo y el ginecólogo te va a ofrecer el tipo de estrógeno, ¿no? Hay varios. Puede ser en forma de tópica, es decir, te aplicas en forma de gel a nivel del antebrazo, pueden haber en forma de óvulos que se colocan a través de la vagina, pero quien va a valorar eso es justamente el ginecólogo. Esto es algo así como las pastillas anticonceptivas. Si bien uno puede ir a comprarlas a la farmacia, deben haber sido prescritas por su ginecólogo porque todas tienen una reacción diferente. Porque todas pueden tener efectos secundarios y complicaciones. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen contraindicado darte estrógeno, porque obviamente incrementar el riesgo de trombosis o de muerte inclusive con la paciente. Es por esto que lo ideal es visitar al ginecólogo para que él valore si es que es factible dar estrógeno o simplemente no darlo, ¿no? Y con esa pregunta que tú me decías de estas infecciones tan frecuentes que hay en la mujer, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Hay niñas que tienen infecciones vaginales. Así es. Hay mujeres que están en la tercera edad, 80, 90 años, que tienen infecciones vaginales. ¿Por qué te digo esto? Porque antes pensábamos que estas infecciones vaginales eran enfermedades de transmisión sexual. Hay gente que solo ha tenido relaciones sexuales. Exactamente. Entonces, no, esto no solamente se da en mujeres que tienen vida sexual, también se da en mujeres que no han tenido vida sexual. La pregunta es ¿por qué? Entonces, obviamente te digo que a nivel de la vagina tenemos un montón de bacterias y cuando se altera el equilibrio, tanto en las niñas, en las mujeres de la tercera edad o en las mujeres que están en la edad reproductiva, es muy frecuente que esto pase, ¿no? Por todos los factores que hemos hablado. ¿Por qué se altera el equilibrio? ¿Porque dejamos de tomar estos cítricos? ¿Porque no tenemos un lavado frecuente? ¿O por qué es lo que hace que se altere este equilibrio? A ver, ahí te decimos que habían ciertos factores de riesgo que te predisponen a infecciones vaginales. Una, justamente lo que nos decían, la ropa interior, sí, ya, la ropa muy ajustada, el mismo hecho de que tú te bañes, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se baña con esos jabones antibacterianos, ¿no es cierto? Y todos los jabones, igual, a pesar de que no sea ese, tienen un pH alcalino. ¿Qué significa esto? Que cuando se riega todo y pasa por la vagina pierde su acidez natural. Entonces, mira, el propio jabón con el que tú te bañas igual te predispone una infección vaginal. Que no deberíamos usar ese jabón, sino estos jabones íntimos. Simplemente que en la parte vaginal no utilizamos, ¿cierto? Con agua simple sería perfecto, nada más. Perfecto. Menos gasto también. Tú decías que hay mucha gente que se lava muchas veces al día. Hay gente que es muy cuidadosa en esta área y se lava 3, 4, 5 veces al día. Eso también te predispone a infecciones vaginales. Porque se queda sin protección. Porque exactamente, el hecho de lavarte con mucha frecuencia produce infecciones vaginales. En muchos países, por ejemplo en América Latina, Estados Unidos, tenemos las famosas duchas vaginales. ¿Qué son estas duchas vaginales? Son unos frasquitos que vienen, que te vas a aplicar a través de la vagina, aplastas el frasquito y toda esta presión hace que se lave la vagina. Pero estas famosas duchas vaginales lo que hacen más bien es predisponer a infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque está eliminando toda la flora natural que tiene la vagina, está eliminando estos lactobacilos de Dodelin que decíamos y obviamente te predispone a infecciones vaginales. Si habláramos de factores, nos quedaríamos hasta el día de mañana. Los más importantes yo creo que son los que acabamos de comentar. Te decíamos la ropa húmeda igual, ¿no es cierto? Que te predispone a esto, pero teniendo en cuenta esto es muy importante poder prevenirlas. ¿Cómo?
justamente con jugos cítricos, con cranberry y con todos los elementos que den cierta acidez. Sobre todo también es importante saber que, como nos decía nuestra amiga de Manta, si estas infecciones son muy frecuentes, ¿hay un signo de alarma aquí? Perfecto. Es normal que te den estas infecciones, que te den una vez al año, 2 veces al año, perfecto, es frecuente. Decimos que simplemente es un desequilibrio, ¿no? Normal. Normal. Y por muchas causas. Ahora, ¿qué pasa si tengo estas infecciones y me dan 4 veces al año, 5 veces al año? Ok, entonces cuando yo hablo de 4 infecciones al año, ya no hablo de una infección vaginal normal. Esto se llama una infección vaginal recurrente. Y obviamente, ¿por qué se vuelve recurrente? Porque muchas veces la mujer obviamente va a la farmacia, compra un óvulo y lastimosamente las dosis que ocupan no son las adecuadas. Esto hace que las bacterias o los hongos formen cierta resistencia al medicamento. Y cuando te tratas por varias ocasiones, ya no le hace nada y obviamente tienes esa predisposición a que tengan infecciones recurrentes. Estas infecciones recurrentes ya no es que tratamos solamente con óvulos por una semana o 7 días. Son infecciones que tenemos que tratar de 6 meses a 1 año para poder eliminar esta infección bacteriana, o poder limitarla por lo menos. Ahora, también Carmita nos pregunta, cuando hay una infección de vías urinarias, ¿puede producir una infección vaginal? Esa es también muy buena pregunta, porque eso va de la mano. ¿Y por qué va de la mano? No es que una infección de vías urinarias cause una infección vaginal. Recordemos que son totalmente diferentes, ¿no? Una infección de vías urinarias se da en el sistema renal, es decir, vienen los riñones, los uréteros, la vejiga. Pero la uretra sale por la vulva, comparten claro, la misma vía de salida, el mismo canal. Exactamente, pero esa no produce la infección de vías urinarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decíamos que estas infecciones que son endógenas, son infecciones propias, que no son transmitidas por el hombre, sino son propias de la mujer, se da por la alteración del equilibrio. Entonces, digamos, tú tienes una infección de vías urinarias, vas con el médico ¿qué te va a recomendar por la infección de vías urinarias? Te va a dar un antibiótico, ¿cierto? Un tratamiento para la infección. El antibiótico, para que nos puedan entender, yo digo, es como una bomba atómica, ¿no? El antibiótico es muy bueno, el antibiótico entra a tu cuerpo, pero acaba con todo. Acaba con bacterias buenas, acaba con bacterias malas. Todo se acaba con el antibiótico. Y también este antibiótico acaba con mi flora de Doderlein, con esas bacterias que eran protectoras en el nivel de la vagina. O sea que luego, al terminar de la infección urinaria, viene la infección vaginal. Entonces, no es que siempre una infección urinaria te lleve a una infección vaginal. Entonces, obviamente, para evitar eso... Depende cómo está el sistema inmune, entonces. Perfecto, depende de cómo esté la acidez de la vagina. Y obviamente, si tú tienes una cierta susceptibilidad, lo que vamos a hacer es darte unos óvulos de ácido láctico, o sea, unos óvulos que mantengan la acidez para evitar infecciones luego del antibiótico. Entonces, primero se hace una y después la otra. Así es. Ahora, nuestros amigos siguen participando. Me encanta que estén inquietos y que tengan muchísimas preguntas. También nos preguntan, bueno, muchas gracias. Desde Ciudad de México nos mandan un fuerte abrazo. Dice, son buenas, a propósito de las duchas vaginales, son buenas las duchas en la vagina con agua y vinagre, pensando en productos naturales que son menos nocivos para el organismo. Sí, hemos hablado desde nuestras abuelitas, yo siempre había escuchado eso, ¿no? El vinagre, que es la maravilla. Sí, lo malo es que, por ejemplo, si quiero hablar científicamente, yo te diría, bueno, ¿y cuánto necesito de vinagre? ¿Cuántas gotas o cuántos galones le echo a la agüita para claro, provocar algo ideal? Actualmente tenemos en el mercado jabones femeninos, y algunos jabones femeninos tienen un pH adecuado, no cualquier jabón. Y también necesitamos que esos jabones femeninos no tengan perfume, porque los perfumes igual actúan como irritantes, igual nos complican el área genital. Necesito un jabón, no sé, que está comprobado, que me dé una acidez adecuada para la vagina. Entonces cuando tú vas igual, no vas a la farmacia y le pides, no, deme ese jabón, no. Obviamente el pH de la vagina es muy diferente en una niña, en una adolescente y en una mujer de la tercera edad. Entonces, obviamente, necesita ser valorada por el médico ginecólogo para que tu ginecólogo te diga, usted necesita un jabón, ¿no es cierto?, femenino, que no sea perfumado, pero que tenga un pH que vaya entre 3.5 y 5. Depende de la edad, ¿no? Te digo, depende mucho de la edad. O sea, que no es ir al centro comercial o al lugar donde compramos, ¿no? Y tomar jabón íntimo y ya, ese no, lo tomamos. Exactamente, porque ese jabón íntimo, y aparte que viene perfumado con la lanolina y con tantas cosas, no te va a ayudar, más bien te va a causar mayor riesgo. Exactamente, te va a causar irritación de la vagina. Bueno, pues siempre se aprende, ¿no?, de estos temas. Doctor, también se ha mencionado mucho el hecho de ¿qué es una vagina normal? Nos pregunta Joyce Garza, o cómo saber que no hay ningún problema. Perfecto.
La vagina te decíamos que es una estructura muscular que mide unos 8 centímetros y obviamente es normal que haya secreción vaginal. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal es que haya una secreción transparente o secreción blanquecina. Y generalmente esta secreción a la mitad del ciclo menstrual de la mujer va a ser mucho más evidente, porque como la mujer es fértil, hay mayor secreción de moco, hay mayor elasticidad y obviamente eso va desapareciendo poquito a poquito cuando cerca el día 25, 28 desaparece. Pero ¿qué pasa si tú encuentras una secreción que sea verdosa, una secreción que sea amarillenta, una secreción que sea como requesón? Todo eso es anormal. Entonces cualquier consistencia cuando muchas mujeres a veces nos preguntan también, y yo he escuchado mucho estos comentarios, cuando vamos a un baño público. En un baño público le ponen un montón de papel, no sobre todo si es una niña, porque dicen no vaya a ser que se contamine, que se contagie o que le dé una infección vaginal. ¿Esto es un mito o es una realidad? A ver, este es un gran mito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos que tu propia bacteria es la causante del problema. Mi bacteria. Cuando se altera el equilibrio. Tu vagina ya tiene bacterias, tiene virus y parásitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú te vas al inodoro, la bacteria no puede vivir en un organismo inerte, es un organismo que se ha muerto. ¿Cómo qué? Como el inodoro. Es un plástico, ahí no pueden sobrevivir, hay parásitos ni virus. Obviamente, entonces, el problema es interno, es un problema endógeno, decíamos, no es algo exógeno, es algo propio de la mujer. Entonces, sí, está por demás. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? En los inodoros porque no están cuidados, no están limpios y eso más bien te genera una cierto fastidio, ¿no? Pero no, el problema no va por ahí, ni siquiera se transmite. Mucha gente inclusive piensa que las infecciones de vías urinarias se pueden transmitir por esos inodoros sucios. Entonces no, la idea es, sí, ten tus medidas de limpieza, está perfecto, pero eso no es la causa de la infección vaginal. Ni me voy, no me voy a contagiar de algo. No te van a contagiar de nada. Inclusive recuerden que la principal causa de cáncer en una mujer, nos pasamos un poquito de tema, pero es producido por el famoso virus del HPV. Y este virus del HPV no puede vivir en estos materiales sólidos inertes. Este virus del HPV solo se transmite de piel a piel por relaciones sexuales. Bueno, Vero nos hace una pregunta que creo que no va con el tema, pero quizá la vamos a hacer solamente para dejarla al aire y a lo mejor podría ser parte de otro Facebook Live. ¿Cuál es la causa del ovario poliquístico y cómo se contrarrestan los efectos que tiene? Es otro tema, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, pero el ovario poliquístico no consideramos como una enfermedad, sino una condición que tiene la mujer y obviamente bien manejado no te va a traer complicaciones, ¿no? Obviamente el manejo del ovario poliquístico, para que podamos entender bien el concepto de ovario poliquístico, la mujer ovula todos los meses. La mujer, su ciclo, inicia con la formación de unos 15 a 20 folículos. Y a mitad del mes, a la mitad de su ciclo, solo un folículo, una célula que está dentro del ovario, se revienta, se llama la famosa ovulación, y luego cuando terminan los siguientes 14 días más, viene la menstruación. Eso pasa una vez en el ovario derecho, la siguiente mes en el ovario izquierdo. Entonces decíamos que cada mes se producen de 15 a 20 folículos. Ahora, ¿qué pasaría si esos folículos no se reabsorben? Los dos ovarios quedarían llenos de folículos. Ese es un ovario poliquístico. Entonces lo que tiene que hacer el médico, obviamente, es darte un medicamento para que se reabsorban los folículos que tienes ahí, los que se incrementaron, y obviamente los ciclos van a volver a ser regulares, menos dolorosos y cada mes. Qué buena oportunidad tenemos hoy de hacer las preguntas que corresponden obviamente al tema de infecciones vaginales a nuestro experto invitado. Y esas dudas, esas inquietudes que no se las has hecho, que se te ocurren, que de noche estás pensando, ¿y si tengo esto? ¿Y si pasa lo otro con las infecciones vaginales? Hoy es el tiempo más apropiado para poder hacerlas. Y mucha gente también a veces dice, bueno, pues yo para facilitarme esto de las menstruaciones, yo regularmente uso tampones o copas menstruales. ¿Esto llega a ser un factor importante para que tenga con frecuencia infecciones vaginales? Esos son factores de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque al estar en una estructura que está tapando la cavidad vaginal, decíamos que está lleno de bacterias, de virus y hongos, obviamente estas bacterias van a ser como un medio de cultivo, es decir, incrementan a su mayor cantidad y esto te va a predisponer a infecciones de vías vaginales. Tanto los tampones, algunos métodos anticonceptivos de barrera, como por ejemplo los famosos diafragmas, los capuchones. Ahora hay la tendencia que la mujer utiliza los capuchones en vez de utilizar
las toallas sanitarias. Entonces, obviamente, inclusive las toallas sanitarias te pueden... Que es como la copa menstrual. Es la copa menstrual, ¿no es cierto? Obviamente esto, el tampón y las toallas sanitarias van a ser un factor de riesgo. Solo factor de riesgo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú utilizas los tampones, utilizas las toallas sanitarias, lo ideal es que los cambiemos con más frecuencia, con mayor habitualidad, ¿no? El hecho de que lo cambies, vamos a evitar este factor de riesgo y vamos a evitar que se acumule en el tiempo estas bacterias para que luego aparezca una infección vaginal. Qué bueno saber todas estas buenas recomendaciones. También Silvia Serna, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, nos dice qué significa que una niña de 6 años tenga secreciones vaginales. Porque hablábamos al inicio que también las niñas y todas las edades podrían llegar a tener estas infecciones. Sí, obviamente las niñas también tienen estas bacterias, pero como te decíamos, a nivel de la estructura de la vagina va cambiando con las edades de la mujer. Obviamente en edades muy pequeñitas, de los 6, 7 años, que están con infecciones vaginales, muchas veces es porque las niñas generalmente están en el suelo, se ensucian mucho la parte vaginal, ¿no es cierto? Están sentaditas. Pero a pesar de que estén con su interior, con su calzoncito. Claro, a pesar de que estén con el interior, ¿no? Y obviamente cuando uno puede ver la separación que hay entre la vagina y el ano es muy pequeñita. Esa separación que hay entre la vagina y el ano se llama el perine. Y este perine, obviamente, cuando no tenemos mucho cuidado y la mamita le limpia a la niña de atrás para adelante, está arrastrando las bacterias del ano hacia la vagina. Y esto te va a predisponer que la niña empiece con secreciones, porque hay bacterias que están adentro que no son parte de la microbiota normal de una niña. Entonces, estos igual son agentes que te predisponen en la limpieza de la niña, que la niña está mucho tiempo en el suelito, que se predispone a infecciones vaginales. Obviamente, luego de llevarla al pediatra, la revisa y no ha sido posible tener un buen control, tiene que llamarle con el médico ginecólogo para que pueda tener el manejo adecuado a esta niña. Bueno, ya nos empiezan también nuestros amigos a poner algunos temas importantes que podemos mencionar para otros programas y no podemos, bueno, quizá obviar este tema tan importante como es el embarazo en la mujer y muchas veces también el embarazo pues trae o puede provocar estas infecciones vaginales recurrentes. El embarazo es un factor de riesgo para estas infecciones vaginales, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque en el embarazo hay un montón de cambios fisiológicos en la mujer y uno de esos cambios está dado a nivel vaginal. El pH de la vagina tiende a perderse, inclusive en la etapa ya del posparto no hay estrógeno y obviamente esta falta de estrógeno le predispone a una mujer que tenga infecciones de vías vaginales, ¿no? Entonces sí, el embarazo, tanto para infecciones vaginales, infección de vías urinarias, son muy frecuentes para que esto se presente con mayor rapidez. También inclusive puede llegar a causar abortos, ¿verdad? Las infecciones vaginales que no se han tratado debidamente en la mujer, decimos que son bacterias, ¿no? Y si no se tratan adecuadamente, a la mujer le podrían producir amenazas de partos prematuros o que se rompa el agua de fuente. Imagínate que una mujer embarazada en la semana 32 que esté con una infección vaginal que no se ha manejado adecuadamente, estas bacterias van a ser capaces de romper el agua de fuente, las membranas que le cubren y obviamente producir un parto prematuro. A veces también hay estos momentos donde hay ciertas infecciones que se mencionan mucho, ¿no? Que son muy conocidas como la candidiasis bacteriana, la vaginosis bacteriana. Estas son otro tipo de infecciones dentro del montón de infecciones vaginales que se presentan. Hablamos de las infecciones vaginales, ¿no es cierto?, que están causadas por bacterias. Cuando hablo de bacterias, hablo de la vaginitis bacteriana y la principal bacteria que es una infección endógena, ¿no? Esta infección propia de la mujer es ocasionada por la principal bacteria que se llama la Gardnerella vaginalis. Entonces, cuando tú tienes esta infección por bacterias, la mujer generalmente presenta una secreción color beige, un olor feíto, un olor feo porque literalmente huele a pescado podrido y la mujer puede empezar con un poco de dolor y molestias, ¿no? Esa es una infección por bacterias. ¿Qué pasa cuando la secreción a nivel vaginal tiene una coloración blanquecina, verdosa, pero esta es como requesón? Requesón, para que me puedas entender, es cuando metemos al queso, la licuadora, lo molemos. Sí, sale con esos grumos, Exactamente. ¿no? Cuando una mujer tiene estos grumos, lo que se va a quejar es de una comezón espectacular. Wow. Cuando tiene esa comezón espectacular, yo sé que es ocasionado por un hongo, y este hongo se llama la Candida albicans. Frecuentemente, en el 90% de las mujeres con estas infecciones endógenas se trata de la Candida albicans. Hay que recordar que hay muchos tipos de cándidas y obviamente se tratan de manera diferente. Pero cuando tienes comezón, le echamos la culpa a los hongos. ¿Y qué pasa cuando una mujer tiene una secreción de color amarillenta y espumosa? Esta generalmente es ocasionada por un parásito.
pero este parásito sí es una enfermedad de transmisión sexual y este parásito se llama la tricomona. Entonces, obviamente, tanto por infecciones vaginales por bacterias, por hongos o parásitos, los tratamientos son totalmente diferentes. Y siempre obviamente hay que ir con el especialista, ¿verdad? Es no por eso no que, podemos ir con la vecina o lo que le recomendó otra persona. Es por eso que actualmente la gente simplemente va a la farmacia, compra el abuelito y al no saber qué tipo de infección es, estamos causando resistencia a las bacterias y hongos, ¿no? Es por eso que se hace más complicado poder tratarlas y es por eso que la mujer tiene con mucha mayor frecuencia estas infecciones vaginales, justamente por la automedicación. Y una pregunta que quizá es una de las recurrentes también, que también nos las hace otra de nuestras amigas, dice, ¿una infección vaginal puede provocar cáncer? No. Una infección vaginal, decíamos, bueno, depende de la infección vaginal. Si una infección vaginal es provocada... ya eso está así como medio... Porque las infecciones vaginales son tan recurrentes que cuando nos dicen eso ya es como un signo de alarma, ¿no? A ver, te digo sí y no, ¿por qué? Porque las infecciones vaginales, estas famosas vaginosis bacterianas, son ocasionadas por bacterias, estas no te dan cáncer. Pero hay una infección, ¿no es cierto?, vaginal que sí te puede producir cáncer. Porque habíamos hablado que hay una infección por virus. Cuando hablo del virus me refiero al virus del papiloma humano, al virus del HPV. Este virus es el causante del 99.9% del cáncer de cuello uterino. ¿Pero empezó con una infección vaginal? No, es que no es una infección a nivel de la vagina, a nivel del cuello uterino. Eso sí es por transmisión sexual. Esta es por transmisión sexual. Inclusive aquí no hace falta penetración para que te infectes con el virus. Simplemente el contacto de una persona infectada con el HPV al contacto con el área genital te puede transmitir el virus. Entonces, eso es de contacto, pero es una infección vaginal, porque por ahí inicia todo y llega al cuello uterino y con unos años podrías tener un cáncer de cuello uterino. Hoy estamos hablando de las infecciones vaginales no transmisibles de manera sexual, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de las no transmisibles, hablamos simplemente de estas vaginosis, ¿no? Estas vaginosis son las vaginitis bacteriana, son la candidiasis por los hongos y también por los parásitos. Ahora, muchas de nuestras amigas también nos consultan en qué momento yo debo consultar a mi médico. Ya me dio tratamiento el mes anterior, pero resulta que después de 2 meses volví a tener la infección vaginal. ¿Es una infección recurrente esta? Y puedo yo misma, como ya recibí el tratamiento de mi ginecólogo, volverme a aplicar lo mismo que ya me recomendó. Ya. Decimos que es recurrente cuando tenemos por lo menos 4 ocasiones en el año. Y obviamente siempre uno para poder descartar, a pesar de que por la clínica es lo que uno ve, lo que uno huele, por lo que me cuenta la paciente, uno podría llegar al diagnóstico, siempre es importante hacer un cultivo de la secreción. Entonces, ¿qué va a hacer el ginecólogo para no equivocarnos y darle el tratamiento adecuado? Tomar una muestra de la secreción, hacer un cultivo, es decir, mandamos al laboratorio para que un médico cultive esa secreción y ellos nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Y van a decir, son bacterias, no son hongos. O muchas veces hay bacterias que no son de la vagina, son bacterias que migraron del ano hacia la vagina y el tratamiento es diferente. Entonces, obviamente, en cada cuadro que tengas, capaz que es un tratamiento totalmente diferente. Y bueno, pues me encantaría que podamos cerrar con recomendaciones muy importantes acerca de las infecciones vaginales. Muchas gracias a ti también que nos has estado enviando tus preguntas, tus comentarios. Y si tienes también un tema que a ti te interesa, por favor, este es el momento, porque la próxima semana estaremos también con otro de nuestros expertos invitados hablando de un tema de salud o de familia. Ya veamos cuál es el tema que más nos han solicitado. Así es que, ¿cuál sería la recomendación que le podemos dar a nuestras amigas? Y yo creo que este tema es importante no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque ustedes viven muy de cerca esta situación con hijas, con hermanas, con mamá, con toda la familia. Gracias. Y yo creo que lo más importante es quitarnos el miedo y el tabú y poder decirnos, mamá, cuando eres una niña, ¿no es cierto?, tengo esta secreción. Y obviamente a veces la mamita no sabe qué es lo que está pasando, obviamente hay que llevarle con el ginecólogo. La idea sería cómo poder prevenir esto, ¿no? La idea de la prevención sería, uno, la limpieza, no una limpieza no exagerada, una limpieza diaria, decíamos, una vez al día esto es suficiente. Otra forma de poder prevenir sería el uso de los interiores de algodón. Otra forma muy importante son los cítricos, es decir, que nuestro paciente tenga una abundante cantidad de cítricos, limonadas, jugos de naranja, arándano, jugos de piña. Esta acidez nos va a ayudar a prevenir. Y obviamente, dependiendo de la edad, depende si estás en una etapa menopáusica, tal vez muy frecuente que el médico utilice estrógeno, otro medicamento para evitar esas defunciones de vías urinarias.
Entonces yo creo que tomando estas medidas, igual cuando iban a la playa decíamos, cámbiense en la ropa interior lo más rápido que puedan y nos vamos a evitar este problema de infecciones vaginales. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de todos estos temas que a ti te interesan, porque para nosotros es muy importante el poder prevenir todo lo que corresponde al área de salud y al área de la familia. Muchísimas gracias, doctor Darwin Simbaña, por habernos acompañado. Y bueno, para ti, amigo y amiga, que el día de hoy te estrenaste junto a nosotros, yo quiero decirte que recuerdes que crecer es comprender que todos los días Dios nos da la oportunidad de amar, de compartir y de aprender. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, subiremos también toda esta entrevista a YouTube, así es que puedes compartirla con tus amigas y también con tu familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.